Es un poquito complejo, pero así en una síntesis apretada o muy esquemática. Tenemos dos majestades, ¿no? Tenemos para aquellas épocas, ¿no? Tenemos el Papa, que es, bueno, pues la cabeza de política, de gobierno de la Iglesia, que no es nada más un gobierno espiritual, sino hay toda una cuestión de administración gubernativa, etcétera, ¿no? Y de justicia, de administración de justicia. Y tenemos a los reyes, ¿no? Entonces, entre ambas majestades, ¿no?, en las diferentes monarquías se van configurando distintos tipos de acuerdos, digamos, entre el papado y la corona. En el caso de la corona española, desde muy temprano, finales del siglo XV, empezaba a elaborar acuerdos, ¿no?, para la configuración del real patronato, ¿no? ¿Qué es el real patronato? Es sencillamente la capacidad que tiene el rey de el control, digamos, gubernativo de la Iglesia en sus dominios, ¿no? Esto obviamente se trasladó a las Indias, ¿no?, a la América Española, y hay la conformación del patronato real indiano. El rey tiene el derecho de intervenir en la selección de obispos, ¿no?, de todo el personal que atiende las parroquias, etcétera, etcétera, ¿no?, y tiene incluso la posibilidad de revisar, previa a su aplicación, las bulas papales emitidas para esas provincias bajo su corona, y en caso de que ésta fuese lesiva para los intereses de la corona o de sus súbditos, etcétera, podía incluso prohibir que se aplicara dicha resolución papal. Aunque sigue habiendo una separación, ¿no?, y siempre va a haber mucha disputa, ¿no?, entre la autoridad, ¿no?, papal, la autoridad de los monarcas, y que se reflejan las autoridades en el gobierno de las Indias, ¿no? Innumerables las historias que podemos referir de pleitos entre virreyes y arzobispos de México, por ejemplo, ¿no? Muchas veces muchos arzobispos llegaron a ser virreyes. Esto obviamente ya en la práctica de la administración de justicia implica conflicto en muchos momentos, ¿no?, entre si tal cuestión de privilegio eclesiástico es posible que lo conozca los tribunales ordinarios del rey, es decir, los oidores de la Real Audiencia, porque implica alegos. Sobre pleitos de patronato, por ejemplo, hay un trabajo muy interesante en este libro que acabamos de coordinar Rafael Diego Fernández y yo, que se llama justamente El Gobierno de la Justicia, ¿no? Ahí también se puede observar otro tipo de cuestiones. Acepto esta forma de llamarle por parte de Antonio Manuel España y de Carlos Garriga, que es un orden jurídico flexible, es decir, que te permite entrar a la resolución de conflictos por diversas vías, ¿no? Puedes ir al Juzgado General de Indios, pero aprovechar la sala de la audiencia, aprovechar tu fuero militar, ¿no?, irte a la Capitanía General, aprovechar tu fuero eclesiástico, irte al provisorato, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para la administración de la justicia ordinaria en primera instancia en la Ciudad de México, tenías obviamente los alcaldes ordinarios del Cabildo, ¿no? Ellos administraban justicia civil y criminal en primera instancia, en la ciudad y 5 leguas alrededor. Pero tenías también el corregidor de la Ciudad de México, y el corregidor también administra justicia en primera instancia civil y criminal. Aparte de eso, tienes el juzgado de provincia, ¿sí?, que son los alcaldes del crimen de la Real Sala del Crimen de la Audiencia, ¿sí?, pero que sesionan unos días a la semana como jueces de primera instancia en asuntos civiles y criminales también para la ciudad. Entonces tienes 3 tribunales distintos, ¿no?, para resolver asuntos de primera instancia, ¿no? Entonces hay, digamos, como un asunto de flexibilidad de las instituciones y del acceso a la justicia. Hay que hablar también de este descontento. No, obviamente, provocaba descontento el proceso de organizar mejor las leyes. Lo que provocó descontento fue que se hicieron más eficaces en la recaudación fiscal, y entonces eso lo resintió más, ¿no?, el bolsillo de los novohispanos, ¿no?, a la vez que bueno, pues todos los cambios en las estructuras de gobierno, la creación de la Secretaría del Virreinato, de los estancos, de una serie de cosas, de la
las intendencias mismas, implicó un mayor control real de los habitantes. Y obviamente, bueno, pues esto empezó a pesar. Un asunto también muy importante fue expulsar a los jesuitas, ¿no?, en 1767, ¿no?, porque los jesuitas eran, digamos que, los educadores de las élites criollas, ¿no? Entonces a los criollos le estaban pegando, y no nada más a los criollos, también muchos españoles que empezaron a tener intereses, ¿no?, económicos, familiares, ¿no?, en esto de criollos y peninsulares. A veces es una forma demasiado fácil de referirse al conflicto que realmente hubo en aquel tiempo. En medio de todo eso, una serie de sucesiva de crisis agrícolas, mayores exacciones, préstamos forzosos por parte de la corona para sostener sus guerras, y de pronto llega Bonaparte y ya se abdica a los reyes. Bueno, esto ya fue el acabose. Entonces, aparte de que hay un reflejo, ¿no?, digamos, inmediato de todo el movimiento juntista, ¿no?, de la península, todas las ciudades principales hubo estas juntas hasta que se llegaron a poner de acuerdo en que solamente habría una junta, que fue la que convocó junto con la regencia a la instalación de las Cortes, ¿no?, en 1810. Durante la crisis en la Nueva España, bueno, pues es muy conocido que este primer intento de discutir, ¿no?, la instalación de una junta en la Nueva España acabó en un golpe de Estado. Los comerciantes, con yermo a la cabeza, pero obviamente en relación con los oidores, ¿no?, de la Real Audiencia, en septiembre, ¿no?, de 1808, ¿no?, precisamente le dan un golpe de Estado, destituyen al virrey Iturrigaray, que había como que dejado, ¿no?, intentado a ver cómo se solucionaba la cuestión de la creación de juntas. Y entonces se canceló ahí, de momento, ¿no?, la idea. Eso no quiere decir que no hayan seguido, ¿no?, pensando en la necesidad de erigir cuerpos representativos. Hay en un reciente artículo que forma parte de un libro que coordiné, un artículo de Carlos Cerrejón a partir del coloquio Formas de Gobierno en México, que fue en 2008. Él presenta precisamente los diversos planes, ante la crisis que se dan entre otros personajes, por ejemplo en la pluma de Talamantes, ¿no?, de Villaurrutia, el corregidor de Querétaro, ¿no?, Domínguez, Primo Verdad, pues también tenía sus ideas de cómo, y la mayor parte se enfocaba ya a proponer un cuerpo representativo, pero además constituyente, ¿no? Se habla, por ejemplo, de una que no es conocida en realidad, un esbozo de constitución de Talamantes, ¿no?, este fraile mercedario nacido en Perú y que vive en la Ciudad de México. Toda esta efervescencia, ¿no?, de 1808, con la muerte de Primo Verdad en prisión, esta cancelación, obviamente los abogados, los distintos personajes, ¿no?, de las élites de las distintas ciudades en la Nueva España, pues siguieron discutiéndolo, ¿no? Y es ahí donde nacen precisamente los procesos conspirativos, ¿no?, como la conspiración de Valladolid de 1809, los conspiradores de Querétaro, en fin. Y se seguía discutiendo, ¿no?, esta cuestión de formar un cuerpo representativo, ¿sí?, que además tuviese la posibilidad, ¿no?, de legislar, ¿no?, según algunos otros planes no consideraban la opción de legislar, sino simple y sencillamente de conformar un cuerpo representativo de la gente, ¿no?, de la nación, como se empezaba de pronto a decir, ante la crisis. Esa es que se ha convertido desde hace ya varios años en la gran discusión académica sobre los autonomistas y los independentistas.
¿no? Se ha escrito mucho en los últimos 10 años sobre eso. Yo ahí me sumo, o mejor dicho, sigo mucho las definiciones que ha logrado hacer de la postura de los diversos personajes implicados don Carlos Cerrejón, ¿no? Sobre todo a partir de su gran interés por personajes como Hidalgo, ¿no? Creo que actualmente es el mayor biógrafo que tiene Hidalgo, y Morelos. Y en este caso es importante porque nos conecta con el asunto del Congreso de la Anáhuac. Don Carlos Cerrejón opina, con buen conocimiento de causa, ¿no?, que ya desde el momento en el que está en la conspiración de Querétaro, que además llega tarde, digamos, porque es invitado ya muy avanzados los trabajos, las juntas conspirativas, Hidalgo ya tiene una postura independentista, ¿no? Mientras que Allende tiene una postura autonomista, ¿no?, más monarquista, más de cuidarle el changarro a Fernando VII, ¿no? Pero Hidalgo no, y ya Hidalgo en los primeros días de la insurrección habla de un Congreso Nacional. Sí, que es necesario convocar, pero obviamente a Hidalgo no le da tiempo, ¿no? Porque bueno, pues además sí, también lo que se desató ahí fue pues una muy sangrienta rebelión popular, ¿no?, que se juntó con los intentos de imponer o quitar a las autoridades. Se ha dicho también mucho sobre el grito de Dolores, y se dijo viva Fernando VII y muere el mal gobierno. No lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? La cosa es que conviven, ¿no?, en estos primeros días que son pues muy caóticos, ¿no?, a partir del 16 de septiembre de 1810, y que bueno, ya hacia el momento en el que Hidalgo es hecho prisionero en 1811, varios de sus seguidores ya van configurando sus propios planes y sus propias ideas en función de lo que han platicado, ¿no?, y de lo que han estado discutiendo y recibiendo instrucciones del cura Hidalgo. De entre ellos, pues los más importantes, porque fueron los que llevaron adelante estos proyectos de Hidalgo, con sus diferencias, está Ignacio López Rayón, ¿no?, con la erección de la Junta de Zitácuaro en 1811.